todos. Nos encontramos en una nueva Global Conference, en este proyecto que tiene como objetivo generar estos espacios de encuentro entre profesionales de diferentes partes del mundo para que interactuemos y produzcamos experiencias enriquecedoras que nos permitan acceder a conocimientos, a herramientas y a mejores prácticas globales. Y es en este contexto en que la temática del día de hoy es la gestión de la innovación en pymes. Está a cargo de Roberto Touza, quien ha desarrollado proyectos relacionados con la innovación, el Lean Startup y el desarrollo de negocios para clientes como la Universidad de Navarra, Fundación Madrid +D, Gobierno Vasco, Philip Morris Internacional, y en la actualidad es profesor de diversas escuelas de negocios. Bienvenido Roberto, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Encantado. Muchísimas gracias Excelente. por la presentación. No, por favor. Roberto, no sé si tienes disponible la cámara, si pudieras Sí, sí. prenderla, así también te podemos ver. Ahora, disculpa, que no me había No, por dado cuenta favor. de... Ahora, ya estamos. Excelente, entonces. Roberto, te paso el control y bueno, con muchísimo gusto largamos la conferencia. Genial, perfecto. Pues muchísimas gracias. Por favor, todo tuyo. Bien, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos. Bueno, esto es la presentación que tengo preparada para esta conference. Nada, ya me ha presentado Agustín, soy Roberto Touza David y hoy trataremos sobre gestión de innovación en las pymes. Entonces, lo primero que hice para que lo tengamos en cuenta es un pequeño índice que vamos a ir siguiendo a lo largo de esta conference. Según vaya finalizando cada uno de los puntos, pararé un par de minutos para preguntaros si tenéis algún tipo de cuestión o si queréis que comentemos algo sobre lo que acabamos de ver, para que así sea la dinámica más fluida y no tengamos que esperar hasta el final para que podáis plantear cualquier tipo de cuestión. Bien, bueno, este es el índice, entonces empezaremos tratando algunos avances que hemos hecho hasta la fecha, en general como sociedad, principalmente apoyados en la tecnología, ¿no? También veremos un poco en detalle qué es hoy el mundo desde el punto de vista empresarial, qué indicaciones hay hoy o qué cosas suceden hoy en el mundo desde el punto de vista empresarial. Luego veremos cómo tienen que o por qué tienen que más o menos innovar las empresas, cuál es la relación que existe entre la innovación y la empresa hoy en día. Haremos una pequeña introducción a lo que es procesos de innovación dentro de la empresa, con un ejemplo de una startup que es bastante conocida, que es Nest, y luego veremos cómo aplicar esa innovación a través de la metodología Lean Startup. Ya, si continuando, veremos cómo deben innovar las corporaciones o las grandes empresas y un poco más en detalle veremos cómo pueden aplicar esa innovación corporativa, pero ya llevado al caso concreto de una pyme que obviamente es distinto que una gran corporación. Y luego, por último, pues tendremos un cierre. Bien, lo dicho, tenéis la plataforma a vuestra disposición para cualquier cuestión, pues levantáis la mano o escribís en el foro. Entonces, a mayores, si tenéis algún tipo de cosa que queráis compartir, bueno, pues he preparado este hashtag con estos usuarios de Twitter, pues obviamente el usuario de Twitter de Doing Global y el mío, para cualquier cuestión. Yo tengo el teléfono aquí conmigo. Si queréis compartir cualquier cosa por redes sociales, pues aquí tenemos estas posibilidades. Bien, como os decía, entonces, algunos avances desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Bueno, quiero empezar con transmitiros una pequeña preocupación, ¿no? Yo tengo alguna pequeña preocupación con respecto a la comida y hacia dónde vamos como planeta, ¿no? Resulta que la inversión que están haciendo las grandes fortunas en fomentar la creación de comida en laboratorio se ha multiplicado por 4 o por 5 en los últimos años, ¿no? Bill Gates y otras grandes fortunas han invertido muchísimo dinero en generar proyectos o empresas que fomenten la generación de alimentos en laboratorio. Básicamente porque somos tantos millones de habitantes en el mundo que no da la producción actual para cubrir la demanda de alimentos que hay, ¿no? Bueno, yo no sé vosotros, pero a mí me gusta un buen filete, me gusta la carne, me gusta el pescado y la verdad que tener que comer grillos o algo similar pues es algo que no me llama mucho la atención, ¿vale? Pero parece ser que hacia ahí va el futuro en cuanto a la alimentación, ¿no? O incluso pues chuletas de carne que salen de laboratorio. Bueno, pues oye, dejarme que sea un poco escéptico porque la verdad que prefiero lo que conozco, ¿no? Bueno, simplemente para que tengamos ahí en cuenta
es algo que me preocupa un poco, ¿no? Bien, bueno, a modo de broma para que sepamos hacia dónde vamos, pero cosas que hemos hecho hasta la fecha, ¿no? Bueno, la tecnología que a veces ya no la damos por descontada, ¿no? Pero la tecnología que permite, por ejemplo, este webinar hoy, esta conference hoy, la verdad que ya estamos tan habituados a ella que la damos por descontado, ¿no? Pero yo, en mi caso, que a mayores de hacer, por ejemplo, esta conference con vosotros, yo estoy ahora ubicado en España, pero vosotros estáis por todo el mundo. Yo tengo también a mis familiares en el extranjero, ¿no? Y hasta hace unos años, para poder verlos, tenías que viajar, tenías que estar con ellos físicamente, ¿no? Y ahora, pues tenemos muchísimas alternativas para poder estar en contacto, comunicarnos y vernos, ¿no? De hecho, precisamente, el otro día, mi abuelo de cerca de los 90 años, pues me escribió en WhatsApp, ¿no? Y me dijo, oye, llámame al WhatsApp que tengo wifi y así es gratis, no tenemos que pagar por hacer llamadas al extranjero, ¿no? Pues hasta ahí llega ya la tecnología y bueno, creo que tenemos que dar, al menos reconocerlo, que son muchas facilidades que nos permite, ¿no? Bien, ¿qué me decís también pues, de estos avances tecnológicos, como puede ser que esta persona, este niño, pues, que puede tener una vida eh, normal gracias a un implante como puede ser el de este brazo, no sé si biónico o mecánico, no sé definirlo, pero vaya, son avances tecnológicos muy relevantes, ¿no? Y todo esto al final lo han hecho personas, ¿verdad? Lo han hecho personas como nosotros, como cualquier otra persona, al final simplemente es mucho trabajo y mucha dedicación, ¿no? Pero bueno, también es cierto que nosotros como sociedad, como humanidad, nos enfrentamos a muchísimos retos, como por ejemplo el cambio climático. Bueno, algo tendremos que hacer y algo tendremos que aportar a la sociedad para poder revertir esta situación, ¿no? Entonces, por lo tanto, nada, simplemente muy rápido, tenemos muchísimos retos todavía por delante, bueno, pues que lo tengamos en cuenta y que nunca demos el brazo a torcer. Bien, el mundo empresarial hoy. Bueno, pues vamos a entrar un poco más en detalle en lo que implica o dónde estamos hoy en día con respecto a al mundo empresarial. Bueno, hay muchas cosas que cambian muy rápido y la verdad que podamos tener la sensación de que estamos un poco perdidos, ¿no? Pero vaya, básicamente con respecto al mundo, hoy son estas grandes ideas, ¿no? Vivimos en un mundo hiperglobalizado, ¿vale? Yo creo que eso tenemos que ser todos conscientes. Ya desde hace muchos años compramos productos que no son fabricados en nuestro país, ni muchísimo menos, y cada vez la globalización está más presente, por eso el término de globalización, ¿verdad? Hoy en día, y esto afecta por supuesto al mundo de la empresa, hay muchas grandes corporaciones que fabrican en otros países, luego distribuyen y venden en los países de origen de esas corporaciones. Y esto tiene sus pros, por supuesto, ¿no? Porque puedes, por ejemplo, generar muy buenas economías de escala, pero también tiene sus contras porque la competencia puede surgir en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto era algo que antes no sucedía y que, por supuesto, pues tiene importantes implicaciones para el mundo de la empresa. Luego lo veremos con un poco más en detalle, ¿no? Luego, otra cosa que es también relevante, por ejemplo, aquí en Europa, el Euribor es el término sobre el que se referencian las hipotecas. Hipotecas de, pues la gran mayoría de las personas que vivimos en Europa, que tienen hipotecas, pues están referenciadas al Euribor, ¿no? El Euribor siempre estuvo en un término positivo hasta hace unos años, que ya no estamos acostumbrados a ello, pero es algo que es completamente ilógico, es que el Euribor esté en negativo y que no se ha dado el caso, pero realmente los bancos deberían pagar por haber prestado dinero, ¿no? Y esto a nivel de microeconomía no está sucediendo, pero a nivel macro sí que está sucediendo y esto, pues por ejemplo, está haciendo que muchos activos estén sobrevalorados, porque sobra dinero y las grandes inversiones van a activos que se sobrevaloran. Al haber mucho dinero líquido, el precio de las cosas sube, ¿no? Porque hay mucha capacidad económica. Esto es algo que no es normal. No soy un economista, pero es cierto que es así. Y bueno, pues creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa que es también muy relevante, que afecta por supuesto también al mundo de la empresa y a la sociedad en general, es que los países están sobreendeudados, ¿vale? Pues caso llamativo, Estados Unidos tiene más deuda que el PIB, el Reino Unido pues también tiene muchísimo más deuda que el PIB que genera, Alemania, Japón por supuesto también, o por ejemplo pues al contrario está China que tiene muchísimo PIB y poquísima deuda, ¿no? Esto yo no sé vosotros, pero la economía final de un país es como la economía de una casa. Si tienes más deuda de lo que ingresas, pues entonces tienes
graves problemas, ¿no? Y esto en un momento determinado algo pasará, no se sabe todavía el qué, pero yo soy de la opinión de que algo sucederá, ¿no? De hecho, ya se habla de la siguiente crisis, la gran crisis o gran recesión que posiblemente venga impulsada por la enorme deuda que arrastra muchísimos países. Bien, con respecto a la sociedad, pues al final también ya estamos en una sociedad con este nuevo término que hemos acogido, que es el millennial, ¿no? Que al final esta gente, que somos muchos de los consumidores hoy en día, al final estamos hiperconectados y tenemos múltiples fuentes de información y bueno, todo esto afecta a nuestra forma de consumir, a nuestra forma de comportarnos. Por ejemplo, una consecuencia de este nuevo paradigma con respecto al consumo es que por primera vez desde hace unos años se está invirtiendo más en publicidad en Internet que no en los medios tradicionales, ¿vale? Por ejemplo, la televisión. Y esto es algo que hay que tener en cuenta también. Esto está cambiando. ¿Esto es por qué se hace? Porque los hábitos de consumo cambian, ¿vale? Si los hábitos de consumo cambian, lo que las empresas ofrecen o cómo lo vienen haciendo hasta la fecha, pues obviamente también va a cambiar, ¿vale? Bien, vamos entonces ahora a ver cómo esto se puede aplicar a la innovación en las empresas. Básicamente, por ejemplo, las nuevas tecnologías, como puede ser la industria 4.0, están generando nuevos modelos de negocio, ¿vale? Un nuevo modelo de negocio puede ser, por ejemplo, las ruedas como servicio, ¿vale? Gracias a la industria 4.0 y algunos elementos tecnológicos, esta marca, que es Michelin, está ofreciendo un servicio, ya no es un producto, ¿verdad? Michelin se dedicaba a fabricar neumáticos, tenía muchísimas instalaciones y unas fábricas muy modernas, y lo que se dedicaba era a fabricar neumáticos y ponerlos en sus canales de distribución para venderlos, ¿vale? Ellos tenían sus canales de distribución, vendían a distribuidor, vendían a talleres y concesionarios y luego eh, ya está. Ahí se quedaba su cadena de valor, ¿no? Pero gracias a la tecnología se están generando nuevos modelos de negocio y en este caso, por ejemplo, para grandes flotas, Michelin lo que hace es que te vende un neumático como servicio y se encarga absolutamente de todo, ¿vale? Ellos te instalan los neumáticos que tú necesitas y mediante estos sensores saben cómo se encuentra el neumático y en el caso oportuno si hay que hacer algún tipo de cambio. Y ellos lo hacen cuando es oportuno para que tú tengas la máxima comodidad y la máxima seguridad a cambio de un pago mensual, ¿vale? Entonces ya no es un pago por compra, sino que es un pago por servicio, ¿vale? Una cuota mensual y tú tienes los neumáticos siempre en el mejor estado posible. Esto también sucede, por ejemplo, con Philips. Philips ha generado un nuevo modelo de negocio que es luz como servicio, ¿vale? Nosotros estamos habituados en una gran industria o incluso en una familia, en una vivienda, a tener contratado la electricidad y, por ejemplo, con la iluminación, pues comprar las bombillas, ponerlas en casa y tener la luz cuando pulsamos el botón. Eso es luz como producto. Yo compro, pago a los distintos proveedores o compro el producto, que en este caso es la luz física, la instalo y tengo luz. Sin embargo, Philips le ha dado la vuelta y ha generado luz como servicio. En grandes instalaciones, como puede ser este aeropuerto, este es el aeropuerto de Ámsterdam, en los Países Bajos, ha generado un nuevo modelo de negocio que es luz como servicio. Entonces tú eres una gran industria y lo que necesitas es tener determinada iluminación a nivel de suelo. Eso se mide con lúmenes, ¿no? Pues no vamos a entrar en los detalles técnicos. Entonces yo le digo a Philips que necesito X lúmenes en mi área en este vestíbulo, ¿verdad? Entonces Philips se encarga absolutamente de todo. Ellos contratan con la electricidad, ellos contratan la luz, ellos instalan las luminarias y se encargan de mantenerlas y se encarga también de, obviamente, de cambiarlas cuando es necesario, cuando alguna no está funcionando. Y además, a mayores, como a ellos les interesa ahorrar lo máximo posible en consumos y en luz, lo que hacen es cambiar las luminarias por nuevas cuando tienen una luminaria que es más eficiente que las anteriores, ¿vale? Y nosotros, como clientes, lo único que hacemos es pagar una cuota mensual por todo ese servicio, ¿vale? Luz como servicio. Estos son nuevos modelos de negocio que no existían, que están generándose gracias a la tecnología. Bien, esto es un panel de control de este servicio que os estaba comentando, de luz como servicio, ¿no? Bueno, ¿qué me decís de nuevos modelos de negocio con respecto al retail, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos el caso de Toys R Us, esta cadena de jugueterías
que tuvo que declararse en bancarrota principalmente por la presión de muchos nuevos modelos de negocio, principalmente, por ejemplo, pues Amazon en la compra online, ¿no? Bueno, son ejemplos de modelos de negocio que no se adaptan a las nuevas, a los nuevos conceptos o a los nuevos hábitos de consumo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España tenemos también grandes iniciativas para cubrir la última milla a la hora de entregar los paquetes que se solicitan por Internet, ¿verdad? Es un engorro cuando pides algún paquete por Internet y te lo vienen a entregar a casa y no hay nadie a recogerlo, que tengan que volver el repartidor y que tú tengas que esperar a que estés precisamente en casa para que venga el repartidor y coger ese paquete oportuno. Bueno, pues hay iniciativas para poder solventar esto, ¿verdad? Bien, y sigue habiendo otras muchas más iniciativas, como por ejemplo pues la que presentaba Amazon para poder entregar paquetes en tu domicilio cuando tú no estés y que puedas permitir el acceso a través del móvil, aunque estés, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Bueno, pues una de las grandes revoluciones que se esperan en los próximos años es la última milla, ¿vale? Last mile, ese término en el retail que significa desde el último punto de distribución hasta el consumidor, cómo podemos mejorar este servicio. Y hasta la fecha todavía falta por optimizar, ¿vale? Bien, otras innovaciones que están sucediendo también en el mundo de la empresa, por ejemplo, con respecto al blockchain o a cripto, bueno, pues aquí podéis ver, por ejemplo, el número de ICOs que se han sucedido en el 2016, ¿no? ICOs son captaciones de capital por parte de startups, por parte de empresas, pero con monedas digitales, con criptomonedas, ¿vale? Veis que es una tendencia creciente y esto está cambiando los modelos de negocio tradicionales o los modelos de negocio actuales en donde la inversión provenía de bancos o de otros tipos de actores, ¿vale? Bien, otra innovación que está sucediendo en el mundo de la empresa, en el mundo de las startups y pymes, es que está creciendo muchísimo de una forma también muy elevada el apoyo de campañas de crowdfunding para startups o para nuevos productos. El consumidor cada vez está más habituado a realizar este tipo de campañas, está más habituado a poder hacer una compra o una aportación de dinero por Internet a través de una campaña de crowdfunding, y entonces está creciendo muchísimo y está, de hecho, sustituyendo como principal fuente de financiación a las startups las campañas de crowdfunding y no tanto la aportación de business angels o de inversores, ¿vale? Esto va a cambiar también paradigmas a la hora de generar nuevos proyectos empresariales como pueden ser las startups. Esto es un ejemplo de una campaña de crowdfunding de una empresa, ¿no? Bueno, pues oye, para generar un producto determinado, al final, en este caso en concreto, este ejemplo, esta empresa ha conseguido 150.000 euros a través de una campaña de crowdfunding, ¿no? Bueno, es un capital interesante para poder generar cualquier tipo de proyecto y poder lanzarlo con capacidad. Bien, todo esto implica o al final todo esto mezclado en una coctelera, también tenemos como resultado, como implicaciones, este gráfico que vemos aquí, ¿no? Se ve un poquitín en pequeño, pero os lo explico. En la barra izquierda, donde se ven estos números, arriba de todo, cerca de ese salvavidas, son los años más antiguos, ¿vale? Y según vamos bajando, son los años más actuales, más modernos, ¿vale? Entonces, estos barcos que veis aquí son las principales bancarrotas empresariales que han sucedido en los últimos años, ¿vale? Una de las principales conclusiones que podemos sacar de este gráfico es que hace unos años las bancarrotas de las empresas eran pequeñas y eran pocas unidades, y de un tiempo a esta parte las bancarrotas son cada vez más grandes y cada vez más frecuentes, ¿vale? Esto es lo que sucede, y esto como conclusión podemos sacar, si no me equivoco está aquí, es que los modelos de negocio de las empresas cada vez son más efímeros, ¿vale? Y aquí lo tenéis en este gráfico, ¿vale? En la década de los 60, la media de duración de una empresa, la media de vida de una empresa, de un modelo de negocio eran 60 años, ¿vale? Es decir, una empresa tenía una vida en media de 60 años, ¿vale? Desde que se fundaba hasta que más o menos podía tener algún problema y cerraba, las empresas tenían una vida media de 60 años, y en la actualidad estamos en una tendencia de en torno a los 15, entre los 15 y los 20 años, ¿vale? Todo esto viene principalmente también impulsado por todo lo que hemos visto hasta este momento, ¿no? Los cambios en los consumos, esta nueva figura del millennial, los cambios en los hábitos de consumo, los cambios en el resto de los factores, nuevas tecnologías, nuevos cambios en los modelos de negocio,
todo esto influye en que los modelos de negocio actuales, los tradicionales, queden caducos y que vengan nuevos modelos de negocio que los sustituyan, ¿vale? Por lo tanto, las empresas han bajado en su vida media, ¿vale? Bien, ¿alguna cuestión hasta aquí? Aprovecho para refrescar un poco. Aquellos que quieren ir haciendo un aporte pueden ir levantando la mano Sí, con el botón de la mano que está debajo del panel de los asistentes y nosotros le activamos el micrófono. vale, bien. Bueno, pues continúo entonces. Bien, continuamos entonces ahora con la introducción a la innovación. Lo que quiero que veáis en esta gráfica es un estudio que ha llevado a cabo una gran consultora, que en este caso es CB Insights, y bueno, está un poquitín pequeño, la verdad que tenéis que disculparme, pensaba que se iba a ver un poco más grande, pero yo os lo explico en detalle, ¿no? Principalmente, los 20 motivos de los por qué las empresas fracasan, los dos primeros, el primero de ellos es que no hay un mercado que demande o que quiera comprar lo que esa empresa o esa startup está ofreciendo al mercado, ¿vale? Y lo recalco porque es muy importante, ¿vale? Principal motivo de por qué una empresa o una startup fracase se vaya a la bancarrota es porque no hay un mercado que compre lo que esa empresa está ofreciendo al mercado, ¿vale? Y el segundo motivo es que, básicamente es una consecuencia del primero, es que esa empresa o esa startup se queda sin dinero, ¿vale? Que básicamente es una consecuencia del primer punto, porque si tú no vendes y tienes una capacidad económica determinada, obviamente al no vender vas consumiendo recursos, vas consumiendo caja y llega un momento determinado que te quedas sin caja, te quedas sin capacidad económica para poder sostener la empresa o la startup, ¿vale? Entonces esto es muy importante, esto es uno de los principales motivos de por qué las empresas fracasan y de ahí es donde es importante que tengamos en cuenta el modelo de negocio nuestro, qué es lo que está sucediendo y cómo podemos generar nuevos modelos de negocio para encajar o vender al mercado lo que realmente está demandando, ¿vale? Bien, vamos a poner un pequeño juego. Os voy a dar un poco tiempo, 15-30 segundos. Estos son, a la mano izquierda tenéis empresas actuales, ¿vale? La tercera no la conocéis probablemente, pero luego os digo cuál es. Son empresas que salieron al mercado con un planteamiento inicial, ¿vale? Que luego no se cumplió, ¿vale? Es decir, tenéis que unir, por ejemplo, el primer icono arriba a la izquierda con su homólogo a la derecha de cuál era el planteamiento inicial, ¿vale? Luego veréis, os contaré qué sucedió con cada uno de ellos, pero ya os puedo adelantar que muchos de ellos salieron al mercado con un planteamiento inicial, con una idea de generar un producto, un servicio inicial y que luego el mercado no lo demandaba, ¿no? Precisamente lo que hemos visto en la gráfica anterior, ¿vale? Es decir, insisto, ir uniendo la parte izquierda con la parte derecha, ¿vale? A ver si sois capaces de encontrar las parejas. Son empresas que nacieron con una idea de producto o servicio determinado, lo lanzaron al mercado y el mercado no lo compraba. Y tuvieron que adaptarse para poder subsistir, ¿vale? Os voy a dar unos segundos y ya lo resolvemos. Bien, creo que ya habéis pensado un poquitín. Os voy a contar, ¿vale? Bueno, aquí a la izquierda veis Flickr, ¿vale? Flickr salió al mercado como un juego multijugador de role-playing, ¿vale? Y no voy a extenderme mucho, pero eso no fue demandado, ¿vale? Gastaron muchísimos recursos en generar una plataforma eh, que tuviese unos muñecos que pudiesen moverse por un mundo virtual, ¿vale? Y finalmente los usuarios no usaban ese juego, no usaban y, sin embargo, cada uno de esos usuarios, cada uno de esos jugadores del mundo virtual sí que tenía asociado un panel con un repositorio de imágenes, ¿vale? Y eso era lo que los usuarios usaban para compartir imágenes entre ellos, ¿vale? Entonces, gastaron muchísimos recursos en generar un mundo virtual con unos avatares que finalmente el usuario no usaba, ¿vale? Tuvieron que adaptar, tuvieron que aprovechar algo que ya habían hecho, que era ese repositorio de imágenes para convertirse, pues precisamente en eso, en un repositorio de imágenes, ¿vale? Bien, Groupon, pues
salió al mercado como una plataforma de manifestaciones sociales, ¿vale? Con un planteamiento de que la gente publicase en una plataforma un tema social que le preocupase y el resto de la gente pudiese firmar, pudiese añadirse a esa queja, ¿vale? Y protestar de forma conjunta, ¿vale? Esto no funcionó y se convirtieron finalmente en una plataforma de compra con descuento. Crecieron una barbaridad en muy poquísimos años y ahora, bueno, pues el proyecto ya es otra cosa, ¿vale? El tercer logotipo, que igual alguno de vosotros puede que haya identificado, pero yo creo que la mayoría no, es Twitter, ¿vale? La red social del pájaro, la red social Twitter, que nació como una plataforma para compartir archivos de audio. Y entonces generaron todo un sistema para que la gente pudiese subir archivos de audio y finalmente el usuario no hacía lo que ellos querían y tuvieron que adaptar esa plataforma a una red social, que es lo que está funcionando hoy en día, ¿vale? Nintendo es un poco más conocido, seguramente algunos lo habréis descubierto, pero era un fabricante de baraja de cartas y YouTube, ¿vale? Era un sitio de citas, ¿vale? Esto os puede sonar bastante llamativo, pero la verdad es que es así, ¿vale? YouTube no era una plataforma, inicialmente no era una plataforma para subir vídeos y compartirlos, ¿vale? Sino que era una plataforma donde un usuario podía grabarse y subir un vídeo suyo propio presentándose y que otra gente lo encontrase en YouTube para conocerse y luego pues ya entablar una conversación y luego pues quizás verse en el mundo offline, ¿vale? Y PayPal pues evolucionó desde un sistema criptográfico para pagos sobre PDA a una plataforma online para pagos aceptada por muchísimos players, ¿vale? Para los que no me creáis, por ejemplo con YouTube, que os llama muchísimo la atención, pues esto es la primera página, la primera versión de la página con la que YouTube salió al mercado, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tú te registrabas con tu usuario y contraseña y indicabas si eras hombre o mujer, ¿vale? ¿Qué estabas buscando? Hombre, mujer o lo que sea, ¿vale? Y indicabas también el rango de edad de las personas que querías encontrar. Y entonces, pues al darle a buscar, te aparecían los vídeos de las personas que encajasen con esos perfiles, ¿vale? Por lo tanto, como conclusión, para lo que os estaba contando hasta la fecha, hay empresas que nacen o intentan vender un producto al mercado que el mercado no demanda y no te queda otra que adaptarte a lo que el mercado demanda si quieres sobrevivir, ¿vale? Y este es un ejemplo. YouTube, pues obviamente no funcionó de esta forma, la gente no subía vídeos con intención de encontrar parejas y entonces pues tuvieron que adaptarse y convertirse en una plataforma para compartir archivos de vídeo, ¿vale? Bien, esta innovación se puede aplicar a muchísimas cosas, no solo es innovación tecnológica, sino también innovación de productos o innovación en el rural, ¿vale? Este es un proyecto en el que hemos trabajado, que hemos colaborado con el emprendedor, con la startup, que se basa básicamente en recolectar miel. Es un apicultor, ¿vale? Que te hace miel de distintas formas y ha generado un nuevo modelo de negocio distinto al tradicional, que es en el que los usuarios pueden apadrinar o amadrinar su propia colmena, ¿vale? Amadrinan o apadrinan su propia colmena, esa colmena tiene su nombre y el usuario paga una cuota mensual y va recibiendo la miel de esa colmena de forma puntual y es exclusiva solo para él, ¿vale? Esto además va unido a que esta empresa va informando a este usuario de cómo está comportándose su colmena, si las abejas están bien, si ha pasado algo novedoso, si han puesto huevos, si están ahora recolectando lo que sea. Bueno, va avisándolos y genera una relación de afecto entre la persona y la colmena, ¿vale? Y entonces esa persona obviamente le paga luego mes a mes por esa relación de apadrinamiento o de amadrinamiento, ¿vale? Bueno, pues es un modelo de negocio eh, que es innovador, pero que tampoco tiene nada de complejidad y que, sin embargo, a esta empresa le viene muy bien para mejorar en sus ingresos. Bien, ¿cómo podemos llevar a cabo esta innovación? Bueno, pues básicamente tenemos que cumplir tres retos, ¿vale? Básicamente tendremos que generar un modelo de negocio que sea viable, ¿vale? Tenemos que encontrar un perfil de cliente, una demanda, una necesidad en el mercado que podamos cubrir y luego pues obviamente tenemos que hacer que a través de una tecnología, una solución que sea factible para poder generar
estos nuevos modelos de negocio, ¿vale? La unión de estos círculos pues genera lo que son los modelos de negocio o las soluciones innovadoras, ¿vale? Bien, en la parte de personas ya lo hemos hablado un poquitín, pero básicamente necesitamos encontrar perfiles de personas que reconozcan que tienen un problema o una necesidad, si no es imposible generar un nuevo producto que encaje en el mercado. Necesitamos además que esa solución sea deseada por el cliente, no es, insisto, cada uno de los puntos es más restrictivo que el anterior, ¿vale? Que encontremos un cliente que tiene un problema no significa que podamos ya vender un producto, ¿vale? Sino que necesitamos además que esa persona lo desee y lo ideal sería que pudiésemos involucrar a estos clientes que tienen ese problema para que nos ayuden a solventarlo, para que nos den el mayor feedback posible para poder diseñar un producto que encaje con sus necesidades. A mayores, necesitamos, desde el punto de vista técnico, pues encontrar una tecnología que pueda solventar el problema que existe, ¿vale? Bien, también es importante que tengamos en cuenta que a veces lo que necesitamos invertir o lo que necesitamos generar es muy exigente y no siempre tenemos los recursos para ello, ¿vale? Bien, y desde el punto de vista del modelo de negocio, varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Obviamente necesitamos un modelo de negocio, ¿vale? Además, necesitamos que ese modelo de negocio sea sostenible, que no siempre, insisto, ya lo he dicho antes, el primer punto tiene unas connotaciones, el segundo punto es más restrictivo que el primero, ¿vale? Que cumplamos el primero no significa que cumplamos el segundo, pero si cumplimos el segundo, sí cumplimos el primero, ¿vale? Y además, obviamente, si es una empresa, necesitamos que ese modelo genere un beneficio sobre lo que hayamos invertido, ¿vale? Es decir, que tengamos un modelo de negocio que sea sostenible y además que genere una rentabilidad. Bien, esto es imprescindible si queremos que podamos generar innovaciones que sean sostenibles y que sean que tengan sentido en el mercado, ¿vale? Bien, lo digo muchas veces, para mí también el orden es importante a la hora de cumplimentar o de ir desarrollando innovaciones con respecto a estos retos, ¿vale? Para mí lo ideal es siempre empezar por la parte de personas, por la parte de mercado, irnos luego a la parte de modelo de negocio y por último irnos a la parte tecnológica, ¿vale? Básicamente porque así podemos adaptar lo que estamos haciendo y no al revés. Si yo empiezo a generar una solución por la parte técnica, probablemente necesite que la parte técnica encaje. Hacer un modelo de negocio ad hoc para esa parte técnica y al hacer un modelo de negocio ad hoc para esa parte técnica también tengo que ver si encuentro un cliente que encaje con ese modelo de negocio. Entonces, al final estamos construyendo la casa por el tejado y me parece que es una mala praxis. Bien, ¿cómo realizamos esto? Y vamos a poner un ejemplo. Bueno, pues esto se realiza en estos tres pasos, ¿no? Hay una parte de exploración, hay una parte de creación y luego una parte de implementación. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Nest que os comentaba al principio de la conferencia. Bien, esto es un termostato, ¿vale? Un termostato de la calefacción o del aire acondicionado que podemos encontrar en hoteles, en viviendas, en oficinas, ¿vale? Bien. A base de exploración, a base de investigación, los chicos o los emprendedores de la startup Nest pues descubrieron lo siguiente. 9 de cada 10 termostatos no se programaban, ¿vale? Es decir, la principal funcionalidad de un termostato que simplemente eh, se veía reducida simplemente a encender y apagar los elementos de la calefacción, ¿vale? Los usuarios les parecían demasiado complejos esos termostatos, ¿vale? Es decir, eran completamente ineficientes. Incluso el usuario no lo usaba, aunque la programación del termostato implicase un ahorro en su consumo energético, ¿vale? Esto fue lo que ellos descubrieron centrándose en una fase de observación hacia el mercado, hacia el cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo el cliente? ¿Cómo está interactuando con una solución determinada, ¿vale? Si hay, a base de observación, encontramos que hay algún problema, pues ya hemos cumplido el primer círculo y vamos en el buen camino, ¿vale? Bien, entonces, desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista de la creación de una nueva solución, ellos plantearon, oye, ¿y si pudiésemos hacer algo que no fuese necesario programar? ¿Vale? Es decir, si pudiésemos hacer alguna solución que se adaptase a las necesidades del cliente, que en este caso es simplemente tener frío o calor en función de las necesidades sin tener que programar absolutamente nada, ¿no?
Y para esto generaron este aparato que es el termostato de Nest, ¿vale? Ahora os voy a explicar cómo funciona. Básicamente esto es pues este aparato físico, hardware más un software que sigue este proceso. Tú instalas Nest en una vivienda, en una oficina, en una habitación de hotel, ¿vale? Y el usuario tiene que encender y apagar según sus necesidades, ¿vale? Es decir, simplemente lo usa como un termostato de encender, como un botón de encendido y apagado. Lo enciendo cuando tengo calor, eh, pongo frío, y si tengo frío pongo calor y ya está. Y cuando no, pues apago y listo, ¿vale? ¿Qué hace este sistema? Nest es inteligente y, basado en un software que ellos generaron, aprende de las necesidades del cliente, del usuario, durante 2 semanas, ¿vale? Una vez que ha aprendido durante esas 2 semanas, ya crea un programa y el usuario ya no le hace falta que interactúe con el termostato y tiene la estancia según sus necesidades y según, obviamente, también adaptado a la climatología de fuera, ¿vale? Y además esto luego, mediante un software, el usuario lo puede gestionar a través de la web o app en el caso de que tenga que hacer algún ajuste, ¿vale? Bien, por lo tanto, como resultado de esta innovación, la gente de Nest se centró en la parte de cliente, ¿vale? Buscando dónde había una necesidad y generando algo que fuese cómodo y que el usuario quisiese demandar, ¿vale? Generaron un modelo de negocio donde se sustentaba por la venta de hardware y por una suscripción mensual para el software, cosa que antes los sistemas de calefacción pues no funcionaban de esa forma, ¿vale? Y generaron una solución técnica que pudiese llevar a cabo lo que habían diseñado en los 2 puntos anteriores, ¿vale? Bien, bien, ¿alguna cuestión hasta aquí? Voy a repasar aquí a ver si alguno levanta la mano. Vale, bueno, dejadme un segundo que voy a... Bien, pues continuamos entonces. Bien, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Hemos visto un ejemplo. Lo normal es que nosotros, una startup o una pyme o una empresa que quiera generar un nuevo modelo de negocio, partimos de una idea, partimos de una necesidad en el mercado y tenemos que llegar a una empresa establecida, ¿vale? Pues lo más normal es que al principio estemos bastante perdidos y cueste encontrar el camino, ¿vale? Entonces al principio generaremos muchos errores, ¿vale? Estos están marcados aquí con estas X, ¿vale? Y veis que el camino azul es un poco enrevesado al principio, pero luego poco a poco iremos teniendo algunos éxitos, ahora veremos cómo lo vamos a conseguir, para al final tener un camino un poco más orientado hacia la consecución de un proyecto empresarial ya estable y establecido, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues esto se lleva a cabo de la siguiente forma, ¿vale? Nosotros partimos de una idea que está fundamentada en unas suposiciones y debemos validarlo en el mercado, ¿vale? Esto os lo explico con este ejemplo. Imaginaros que todos nosotros somos científicos e investigadores de una universidad, ¿no? Y trabajando en nuestra tesis doctoral, pues encontramos que hemos hecho unos cálculos, hemos hecho unas hipótesis, unas suposiciones y encontramos que mezclando 2 elementos químicos determinados y en unas condiciones determinadas creemos que podemos encontrar un nuevo elemento para la tabla periódica, ¿vale? Bueno, esto es algo que obviamente sería un gran descubrimiento y posiblemente nos diesen un premio Nobel, porque las personas que descubren un nuevo elemento de la tabla periódica pues reciben un premio Nobel y eso sería un impulso enorme para nuestra carrera científica, ¿vale? Bueno, insisto, esto es un ejemplo para que nos pongamos en situación, ¿no? Bueno, pues imaginaos que nosotros somos esos científicos, hemos hecho nuestra tesis doctoral, ¿vale? Pero el papel lo aguanta todo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir al laboratorio para hacer experimentos y comprobar que lo que hemos, o intentar conseguir lo que hemos definido en nuestra tesis doctoral, ¿vale? Es decir, probablemente el primer día que lleguemos al laboratorio mezclaremos en una probeta, en un recipiente, estos 2 átomos que hemos especificado, lo calentaremos, le añadiremos agua, le añadiremos un disolvente, lo que sea, para ver si somos capaces de conseguir este tercer átomo que no existe. Lo más probable es que ese primer experimento no funcione de la forma correcta, de la forma que nosotros creíamos, por muchos factores. Pues porque hay demasiada humedad
en el laboratorio, o porque no lo hemos calentado lo suficiente, o porque los elementos químicos estaban en un estado que no debieran, etcétera. 1000 factores que no habíamos tenido en cuenta a la hora de hacer nuestra tesis. Bueno, pues este ejemplo que os acabo de poner, este símil, es lo mismo que debemos aplicar a la generación de innovación, ¿vale? Si nosotros planteamos un nuevo proyecto innovador, lo diseñamos, hacemos un planteamiento sobre el papel, pero una cosa es lo que hemos diseñado en el papel y otra cosa es lo que realmente va a funcionar en el mercado. Nuestro mercado es nuestro laboratorio de investigación, ¿vale? Debemos hacer experimentos en el mercado para aprender lo que funciona y lo que no, y sobre ello ir definiendo los siguientes experimentos, ¿vale? Bien, esto esquemáticamente lo podéis ver aquí, ¿vale? Yo tengo una primera idea inicial aquí en la parte derecha, ¿vale? Hago un plan de empresa, hago un plan inicial y lo más probable es que ese plan inicial no se cumpla, al igual que nuestro investigador con su tesis doctoral, ¿vale? Sin embargo, siguiendo un proceso, una metodología Lean, yo tengo mi idea inicial, hago un modelo, una tesis inicial, y para llevarlo a la práctica, para confirmarlo, hago un primer experimento, aprendo, ese experimento saldrá mejor o saldrá peor, ¿vale? Siempre con el objetivo, obviamente, de aprender, y en función de lo que aprenda, diseño el siguiente modelo. Y sobre el siguiente modelo vuelvo a diseñar un siguiente experimento y así hasta que encuentro un modelo que realmente funciona y que cumple las características que hemos visto antes, que es un modelo de negocio que es demandado, que es sostenible y que es rentable, ¿vale? Esto, aquí en esta imagen, como podéis ver, he puesto 7 modelos de negocio, pero es un ejemplo sin más, no significa que haya que hacer 7 experimentos o que a la séptima iteración ya tengamos éxito. No, puede que tengamos éxito en la primera iteración, cosa que es bastante complicada y lo dudo, ¿no? Puede que tengamos éxito en la segunda, o en la séptima o la 10ª iteración, ¿vale? Pero esto, como no sabemos de antemano cuando tengamos éxito, es importante que eso sí lo sepamos y que obviamente no nos gastemos todos los recursos en el primer experimento. Si somos conscientes de que el primer producto, el primer experimento que hagamos y pongamos en el mercado probablemente no funcione todo lo bien que queramos, o peor aún, no funciona absolutamente nada, entonces tenemos que ser inteligentes y no gastarnos todos nuestros recursos económicos, toda nuestra capacidad económica en el primer experimento. Esto es como una partida de póker. Si quieres si quieres ganar la partida de póker, o al menos intentarlo, no te puedes gastar todas las fichas en la primera mano, ¿vale? Porque probablemente pierdas y te estés fuera de la partida. Pues en el mundo de la innovación, en el mundo de la generación de las startups, es exactamente lo mismo. Tenemos unos recursos limitados, tenemos que ir gestionándolos poco a poco para ir haciendo experimentos y que dure el máximo tiempo posible para aprender del mercado y con ello generar un modelo de negocio que funcione. Bien, como ya he comentado, pero por hacer hincapié, al final este proceso es un proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, al final, tampoco pasa nada si durante el camino nos caemos. Estamos aprendiendo y ese es el objetivo de todo este proceso, ¿vale? ¿Cómo podemos llevar esto a cabo? Bueno, esto es una hoja de ruta, es el lienzo para crear startups que yo mismo he diseñado y que veremos ahora un poquitín en detalle, ¿vale? Partimos de... A ver, un segundo, que me hace aquí una pregunta una persona. Cuando la pregunta, no sé si todos lo podéis leer, pero os lo leo. Cuando hablamos de innovación, ¿cómo priorizamos sobre los recursos y damos a conocer la innovación sin poner en riesgo el core business de la empresa? Vale, esto, si me permites, te lo voy a responder en el siguiente punto, que lo veremos un poco más en detalle, ¿vale? Ahora estamos viendo cómo generar nuevos modelos de negocio y en el siguiente punto veremos cómo debemos hacer eso desde el punto de vista de la empresa. La empresa tiene varios modelos de negocio que están funcionando en el momento actual y que tiene que generar nuevos modelos de negocio. Lo veremos un poco más en detalle en unos minutos, ¿vale? Bien, como os decía, este es el lienzo para crear startups. Al final, a la hora de generar innovación hay que seguir unos determinados pasos para poder hacerlo con garantías. Entonces, partimos de una idea, debemos diseñar, debemos tener o al menos partir de un equipo inicial que se complemente con la idea y que pueda llevar a cabo que pueda trabajar en el ámbito de esa idea, ¿vale? Es decir, no es lo mismo generar un proyecto
en el ámbito biotecnológico, yo no puedo encajar en ese proyecto. Yo no tengo ningún tipo de conocimiento en el ámbito biotecnológico, por lo tanto, yo no encajo dentro del equipo que es el idóneo para esa idea, ¿vale? Posteriormente debemos evaluar el mercado y las tendencias para saber dónde se encuentra esa idea. Debemos evaluar la competencia para saber quiénes son, dónde están, qué hacen y si lo hacen bien o lo hacen mal, ¿vale? Una vez que he hecho esta investigación previa, esta investigación externa, como quien dice, ya puedo entrar en la parte de generación de experimentos, ¿vale? Lo primero que tengo que hacer es centrarme en la parte de cliente, en la parte de validación de clientes. Es muy similar a estos círculos que hemos visto antes, ¿vale? Donde yo debo centrarme en detectar que haya una necesidad en el mercado, que haya una necesidad por parte de un cliente. Una vez que he detectado, que he confirmado que hay una necesidad por parte del cliente, genero un modelo de negocio para ese cliente y por último lo llevo a la práctica, lo llevo a la realidad mediante técnicas de prototipado, mediante técnicas de producto mínimo viable, ¿vale? Una vez que yo he hecho este proceso las veces que me hace falta, puede ser una iteración, un círculo, o puede hacer el círculo una vez o pueden ser varias, ¿vale? Entonces puedo salir de ese círculo con una planificación, generar una planificación para ese proyecto empresarial. Si fuese necesario, tengo que apoyar ese proyecto con financiación o con inversión y luego es cuando puedo hacerlo crecer, no antes, ¿vale? Bien, si, bueno, perdonadme que venga un momentín atrás, si imaginaros que yo puedo coger con los dedos de la parte de idea y con mis otros dedos de la otra mano derecha en la parte de lanzamiento y estiro hacia los lados, ¿vale? De la parte de idea tiro hacia la izquierda y la parte de lanzamiento tiro hacia la derecha, estoy estirando este proceso, ¿vale? Lo veis aquí, 1, 2, 3, 4, y dentro de cada uno de ellos he puesto los elementos o las tareas que hay que hacer para cada una de las fases, ¿vale? Esto luego lo tendréis el documento, así que lo podéis evaluar con más detalle, ¿vale? Bien, aquí es donde entra el modelo de negocio, producto mínimo viable y luego la planificación. Vale, todo esto se fundamenta sobre la metodología Lean Startup, ¿vale? Como muchos ya sabréis, la metodología Lean Startup es un referente hoy en día para poder generar proyectos innovadores, ¿vale? Principalmente la metodología que es transversal, que se puede usar a lo largo de todo el proyecto, está fundamentada o apoyada en el modelo de negocio, que es este recuadro que veis aquí en la parte inferior, en el centro, ¿vale? A mayores, yo lo complemento con este lienzo de creación de startups, ¿vale? Que realmente es el lienzo para todo el proceso, ¿vale? Y el modelo de negocio es un elemento más dentro de todo el proceso, ¿vale? Previamente debemos trabajar la parte de clientes, lo que ya os he dicho antes, y una vez que tengamos la parte de clientes, luego trabajamos la parte de modelo de negocio, pues entonces debemos trabajar la parte de producto mínimo viable, ¿vale? Esto es muy importante porque muchos personas o muchos expertos, nada más plantear una idea, un proyecto empresarial inicial, nada más tener una idea empresarial, plantean ya ponerse a trabajar con el modelo de negocio, ¿vale? Para mí eso es un error. Es un error porque estás tratando elementos que poco te van a aportar de valor, poco te van a definir si ese proyecto va en el buen camino o no. Es decir, ahora, si yo ahora me pongo a tratar la parte de costes del modelo de negocio cuando no sé ni tan siquiera a quién le voy a vender, quién va a ser mi cliente, pues no tiene sentido, ¿vale? Estoy dedicando recursos a investigar elementos que ahora no necesito conocer, ¿vale? Entonces, cuando os pongáis a trabajar en esto, o si alguien os lo explica, tener esto en cuenta. La metodología Lean Startup es para todo el proceso, a lo largo, ¿vale? Hay cosas que debemos hacer en el orden correcto, ¿vale? Debemos investigar primero el mercado, debemos investigar primero, obviamente, también la competencia, y luego debemos irnos a la parte de cliente, la parte de modelo de negocio y luego, por último, la parte de producto mínimo viable. Bien, esto ya lo que os acabo de contar, sin un cliente que te compre, pues obviamente no tienes empresa. Vamos a ver un poco en detalle, un poco rápido, cuál es el lienzo y de qué se compone, ¿no? Pues al final el proceso para poder encontrar un perfil de cliente es este, ¿no? Yo parto del diseño inicial de mi lienzo de clientes, ¿vale? Tengo que salir fuera de la oficina, tengo que salir fuera del edificio. Acordaros del símil del investigador que va al laboratorio, pues nosotros tenemos que irnos como startup o como empresa que está innovando, tenemos que irnos al mercado, ¿vale? A investigar, ese es nuestro laboratorio. Debo conocer
al cliente lo máximo que pueda, y de ahí iré descartando algunas de las hipótesis iniciales, al igual que el investigador. Su tesis estaba llena de hipótesis, ya sabéis que el papel lo aguanta todo, entonces según yo voy aprendiendo, voy tachando, voy conformando, voy retirando hipótesis que no son ciertas y las voy complementando con las que son ciertas, es decir, con lo que he aprendido en el mercado, ¿vale? Bien, luego viene la parte del modelo de negocio, que si estamos haciendo el trabajo de forma correcta, ¿vale?, de la fase anterior, la parte de propuesta de valor y la parte de segmento de clientes ya viene trabajado de la parte que hemos visto ahora mismo, ¿vale? Yo, una vez que tengo definido mi segmento de clientes y la propuesta de valor, entonces ahora sí puedo generar el resto del modelo de negocio, pero no antes, ¿vale? Una vez que yo he generado este modelo de negocio, ahora viene el momento de ponerlo en práctica o de testearlo en el mercado con prototipos físicos o de servicios, ¿vale? Y para eso tenéis este lienzo de producto mínimo viable que yo mismo he diseñado, ¿vale? No existía ningún lienzo de producto mínimo viable, bueno, pues he diseñado uno para que sea más útil poder generar productos mínimos viables. Al igual que el Business Model Canvas, se rellena de forma iterativa y se va trabajando con el mercado. Bueno, pues en la primera columna de la izquierda yo genero el primer producto mínimo viable, tengo que complementar o cubrirlo de una forma determinada, no vamos a entrar ahora en detalle, ¿vale? Pero uno de los puntos importantes es el segundo recuadro, que son las métricas que yo defino para que ese experimento sea correcto, ¿vale? Si las métricas se cumplen, pues entonces paso a la siguiente columna. Si las métricas no son correctas, pues entonces vuelvo a la casilla de salida para generar un nuevo producto mínimo viable, un nuevo experimento que me permita validar mis hipótesis, ¿vale? Y así de forma continua. Bien, esta es un poco la forma correcta de poder generar un producto mínimo viable, ¿vale? Esta es una imagen muy curiosa que circula por internet y que a mí me gusta mucho, ¿vale? Las dos líneas superiores no es la forma correcta de generar un producto mínimo viable, porque principalmente la funcionalidad básica que yo tengo que entregarle a un cliente no está presente, ¿vale? Si yo soy un cliente que tengo problemas de transporte, que me quiero desplazar, en la primera línea, por mucho que me ofrezcas la mejor rueda del mercado, yo no me vale para nada, no me puedo desplazar, ¿vale? Sin embargo, como contrapartida, en la parte inferior, este coche, que en el punto 1 puede que estéticamente no sea el más bonito, pero sí que me permite desplazarme de A a B, ¿vale? Pues esto es la funcionalidad básica que tiene que estar presente en un producto mínimo viable, ¿vale? Bien, un ejemplo de cómo no debéis hacerlo, ¿vale? Esto es un producto mínimo viable que yo mismo fabriqué, y la verdad que fue una auténtica chapuza, ¿vale? La verdad que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente esto era un soporte físico que estaba hecho de metacrilato y pesaba muchísimo, entonces tuvimos que partirlo a la mitad y tuvimos que poner unos soportes metálicos por la parte trasera. Aquí en el medio blanco es una pantalla táctil, ¿vale? Bueno, esto era un producto mínimo viable, o eso creíamos que era un producto mínimo viable, pero no cumplía para nada todas las características de un producto mínimo viable. De hecho, imaginaros que lo que nosotros queríamos era que el cliente, el usuario, tocase esa pantalla táctil e interactuase con la pantalla táctil, ¿vale? Bueno, pues este producto mínimo viable era una chapuza, era tan endeble que parecía que se te podía caer encima, entonces la gente tenía miedo de tocarlo, ¿vale? Es decir, que la gente no interactuaba, la gente no hacía lo que nosotros queríamos que hiciera, por lo tanto, pues obviamente no era un producto mínimo viable, realmente era una chapuza, ¿no? Bueno, pues esto es cómo no debéis hacerlo, ¿vale? Bien, bueno, pues un mensaje de un alumno para que os deis cuenta que al final lo perfecto tampoco existe, ¿vale? No hay que hacer una chapuza como os explicaba antes, pero tampoco hay que irse a hacer un producto mínimo viable que sea perfecto, porque eso va en contra de la metodología ágil, de la metodología Lean, ¿vale? No hay que hacer chapuzas, pero tampoco tenemos que irnos a los productos mínimos viables perfectos. Bien, ¿alguna duda hasta aquí con respecto a Lean, a la metodología, a los procesos? Vale. Ulises, ahora veremos tu pregunta, ¿vale? Que creo era la que me preguntabas antes con respecto a la innovación en la empresa sin descuidar el core business de la empresa. Lo vamos a ver ahora en este punto. Bien, innovación corporativa. Vale.
Lo que acabamos de ver en el punto anterior, bueno, pues básicamente es cómo aplicar la metodología Lean Startup para generar proyectos innovadores, ¿vale? Lean Startup funciona muy bien para entornos de muchísima incertidumbre, ¿vale? Y esto es de aplicación para startups. Las startups que se mueven en entornos de extrema incertidumbre, donde hay un mercado pero no sabes exactamente qué es lo que el mercado demanda, tampoco sabes si el producto que tú tienes es realmente lo que el mercado demanda, es decir, estás en un mar de incertidumbre, pues entonces la metodología Lean funciona muy bien, ¿no? Pero las startups, pues obviamente no tienen nada que ver con una empresa establecida. Las empresas establecidas tienen un modelo de negocio muy definido, ¿vale? Saben perfectamente lo que tienen que hacer y lo que tienen que, valga la redundancia, lo que tienen que hacer es ejecutar ese modelo de negocio, ¿vale? Entonces la gran diferencia entre las empresas establecidas es que las empresas ejecutan un modelo de negocio y las startups buscan un modelo de negocio, ¿vale? Bien, para que nos hagamos una idea, esto puede ser una startup, ¿vale? Una entidad pequeña, en un mercado muy grande, tiene unos líderes determinados, tiene un equipo pequeño, pero que también es muy ágil, ¿vale? Pero obviamente pues tiene que hacer incursiones pequeñas en el mar, porque oye, es una embarcación pequeña, ¿vale? Entonces aquí necesitamos una forma de gestionar este proyecto, necesitamos una forma de gestionar determinada, ¿vale? No es ni mejor ni peor, pero es una forma de gestionar determinada. Yo tengo que navegar, tengo que dirigir este barco de una forma determinada, ¿vale? Sin embargo, esto, que es un gran buque, es el símil con la gran corporación, pues esto es otra cosa, ¿vale? Yo también tengo que manejar este proyecto de una forma determinada. No es ni mejor ni peor que cualquier otra, pero simplemente obviamente es distinto que si tengo que manejar el barco pequeño que os comentaba antes, ¿vale? Bien, y aquí viene un poco la respuesta, Ulises, a lo que planteabas antes, ¿vale? Las corporaciones, una pyme, una empresa o una gran corporación, tiene un modelo de negocio actual que es el que funciona y el que hace que la empresa subsista, ¿vale? Por norma general, esos modelos de negocio están en un estado de madurez, ¿vale? Son proyectos que ya están establecidos, que ya están funcionando en el mercado, tienen una cuota de mercado determinada, ¿vale? Puede ser baja, normal, alta, diferente, tiene una cuota determinada, ¿vale? Y ese modelo de negocio hay que mantenerlo lo máximo de tiempo posible en el mercado mediante la innovación incremental, ¿vale? Es decir, yo tengo que generar innovación incremental para poder mantener ese modelo de negocio el máximo tiempo posible en un estado de madurez, ¿vale? Pero con todo lo que hemos visto hasta ahora, es de sobra, yo creo que ya podéis sacar la conclusión de que los modelos de negocio, como hemos visto en la gráfica, una de las gráficas al principio, los modelos de negocio cada vez tienen una vida media más corta, ¿vale? Entonces es posible que en un momento determinado, por nuevos modelos de negocio, por nuevos hábitos de consumo, por nuevas tecnologías, ese modelo de negocio quede obsoleto y entre en una fase de declive, ¿vale? Por mucho que nosotros como empresa estemos innovando en este modelo de negocio de forma incremental, llegará un momento en el que ese modelo de negocio quede caduco, ¿vale? Si nosotros como empresa solo tenemos ese único modelo de negocio y dejamos que ese modelo de negocio entre en una fase de declive, tenemos serias papeletas, o estamos poniendo a la empresa en serio riesgo de que no va a subsistir, porque cuando el modelo de negocio deje de funcionar, la empresa también deja de funcionar, ¿vale? Bien, esto teniéndolo muy claro, lo que debe hacer la empresa es, por un lado, gestionar, mantener su modelo de negocio actual de la mejor forma posible, ¿vale? Obviamente tiene que dedicarle tiempo y recursos, pero a mayores debe generar nuevos modelos de negocio que en un futuro puedan sustituir a este modelo de negocio que está en una fase de madurez, ¿vale? Y esto es muy importante. Si entendemos esto, entendemos prácticamente eh, todo con respecto a la innovación dentro de la empresa y dentro de la pyme. Insisto, yo como empresa, yo como pyme tengo un modelo de negocio actual, tengo que gestionarlo de una forma determinada, ¿vale? Con los métodos de gestión tradicionales de los modelos, como el ejemplo que veíamos antes del gran buque, ¿vale? Tengo que además mantenerlo en el mercado, si puedo, a través de la innovación incremental, ¿vale? Pero a mayores como empresa tengo que preocuparme del futuro. Y como yo sé, y esto es algo que ya hemos visto hasta ahora,
los que el modelo de negocio puede quedar obsoleto, tengo que generar nuevos modelos de negocio que puedan sustituir al actual en un futuro, ¿vale? Y entonces, aquí es donde entran estas nuevas metodologías que hemos visto hasta el momento. No puedo aplicar las tecnologías, las metodologías tradicionales o las actuales a los modelos de negocio nuevos, porque entonces no voy a generar un nuevo proyecto que pueda llegar a una fase de crecimiento, una fase de madurez, ¿vale? Bien, espero que me haya explicado lo mejor posible, si no, pues me preguntáis, ¿vale? Y cómo, yo desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo puedo yo plantear este tipo de acciones? Bueno, pues obviamente tiene que haber un plan estratégico de innovación en función del tipo de entidad, si es una pyme, si es una corporación, si es una gran empresa, pues como mínimo 3, lo ideal serían 5 o 7 años, a 5 o 7 años vista, ¿vale? Obviamente, unos elementos que forman parte de este plan estratégico de innovación, pues obviamente es la parte de la cultura, que tiene que ser transversal a toda la empresa, ¿vale? La parte de Digital Hub o centro de innovación, que es como yo voy a estructurar, cuál va a ser la estructura para poder generar estos nuevos modelos de negocio, ¿vale? La parte de talento e intraemprendimiento, cómo yo puedo fomentar o cómo voy a fomentar que mis empleados generen también nuevos modelos de negocio o aporten a los nuevos modelos de negocio que podemos generar, ¿vale? Cómo puedo relacionarme con el ecosistema alrededor de la empresa, cómo puedo también relacionarme con startups que estén en el mercado para que estén cerca mía y que yo pueda también estar atento y aprender de ellos, ¿vale? O también algunas iniciativas que están generando corporaciones con respecto, por ejemplo, a la aceleración corporativa de startups, ¿vale? Y ya por último, otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que es la inversión en startups por parte de las empresas, ¿vale? Vale, me hace aquí una pregunta. Laura me pregunta, Roberto, ¿cuáles son los indicadores que me muestran que el modelo de negocio está en cada fase? Por las métricas. Vale, esto depende mucho, no hay unas métricas determinadas, depende mucho de los modelos de negocio de cada empresa. Depende del sector, depende del modelo de negocio, ¿vale? Pero algunas métricas que sí que son comunes y que se pueden más o menos evaluar para cualquier empresa, para cualquier corporación o pyme, pues obviamente puede ser la cuota de mercado, la facturación, ¿vale? Y luego los porcentajes, ¿vale? Los porcentajes de crecimiento de estos factores anteriores. Por ejemplo, yo puedo tener, imaginaros, una cuota de mercado del 15% para un modelo de negocio determinado, ¿vale? Y el próximo año mantengo el 15 o crezco hasta hasta, pues qué sé yo, hasta el 30%, ¿vale? Es un ejemplo, ¿no? Al final no es tanto el número de 15 al 30%, sino el incremento, que en este caso sería un 50% de aumento de cuota de mercado. Bueno, pues esto es un buen indicador para saber en qué fase se encuentra ese modelo de negocio. Posiblemente sea una fase de crecimiento, ¿vale? O, por ejemplo, con la facturación. Yo tengo una facturación determinada, pues por ejemplo, 100.000 euros o 100.000 dólares o 500.000 euros, 500.000 dólares, ¿vale? Y en un año determinado tengo esa facturación y el año siguiente tengo pues X facturación más o menos. No es tanto el número, insisto también, sino también el porcentaje. Oye, si yo aumento un 5, o aumento un 2 o aumento un 15% de facturación. Pero en este caso, por ejemplo, tengo que compararlo con lo que aumenta la facturación. Otros productos o otros modelos de negocio en el mismo sector, en el mismo nicho de mercado, o con lo que aumenta el propio mercado o aumenta la competencia, ¿vale? Yo puedo encontrarme, imaginaros, sí, voy un segundo, puedo encontrarme en un mercado que está aumentando muchísimo, que está creciendo, pues yo qué sé, a un ritmo de un 20, un 30%, y sin embargo mi cuota de mercado solo aumenta en 1, un 2, un 3%, o aumenta o incluso disminuye, ¿vale? Pues eso son indicadores de en qué estado se encuentra ese modelo de negocio con respecto al mercado. Si está en una fase de declive, de madurez o de crecimiento, ¿vale? A ver, me comentan por aquí que hay una persona que tiene Sí, Roberto Castro tiene la mano levantada, ¿no? Vale, si quieres escribir tu cuestión en el chat, la resuelvo.
Ahí algunos me estaban escribiendo para escribirle las consultas o dudas a Roberto, al disertante. Escríbanle, seleccionen en el chat a Roberto. Ahí algunos me estaban escribiendo a mí como organizador y él está como Roberto para que puedas leerlas directamente él. Robert consultaba que si hablas de los modelos de negocio tienen vida útil corta. ¿A qué te refieres con modelo de negocio sostenible? Esta era la consulta de Roberto. Vale, sí. Con modelo de negocio sostenible me refiero a que, imaginaros, por ejemplo, yo tengo no sé, encuentro que puedo fabricar, no sé, diamantes, ¿no? En un laboratorio, por poner un ejemplo, ¿no? Y que los diamantes se venden muy bien en China, ¿vale? Es decir, yo tengo un producto que encaja perfectamente con un cliente que tiene una necesidad, ¿no? En China está creciendo muchísimo la compra de joyas y la compra de determinados elementos de decoración o de bisutería, ¿vale? Bien, yo puedo tener un producto, puedo tener una solución para esa necesidad, pero yo estoy pues en España, en Europa, y enviar esos productos a China por los aranceles, por los costes, por la seguridad, aumenta muchísimo el coste y no consigo que sea un modelo de negocio sostenible, ¿vale? Con eso me refiero a un modelo de negocio sostenible. Que sea sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de que funcione desde el momento que lo estoy implantando, ¿vale? Luego, obviamente, tendré que trabajarlo para que tenga una rentabilidad, ¿vale? Es decir, con este sostenible no me estoy refiriendo a la tiempo medio de vida del modelo de negocio, ¿vale? Se puede malinterpretar, pero eran conceptos distintos en momentos distintos a los que me refería, ¿vale? Vale. Robert, espero haber resuelto tu cuestión, si no, pues me lo comentas de nuevo, ¿vale? Bien, continuamos entonces. Vale, con este listado que os he comentado, es importante que lo tengamos en cuenta, básicamente para no cometer estos errores, ¿no? Esto es una imagen muy, muy graciosa, ¿no? Estos son pues, unos piratas, no sé exactamente en qué aguas, pero encontraron un contenedor y lo subieron a un barco pequeño, ¿no? Y bueno, pues ya veis que no debe ser muy sencillo de maniobrar este barco pequeño con un contenedor encima, ¿vale? Bueno, pues esto es simplemente una broma para que nos demos cuenta de que nosotros también como empresa, como corporación, debemos estructurar la innovación de forma correcta, ¿vale? Y que estos apaños, meter este contenedor en un barco pequeño, pues no nos van a llevar a ningún buen sitio, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Pues básicamente para que os deis cuenta de que desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista de la corporación, estos últimos años se ha impulsado mucho las aceleradoras corporativas de startups, ¿vale? Porque la aceleración, las startups y las aceleradoras de startups pues estaban en un poco de moda, un poco de burbuja, ¿vale? Se han impulsado mucho las aceleradoras corporativas sin estar dentro de una estrategia de innovación global y sin estar acompañadas de otras iniciativas que permitan que el resultado de la aceleradora de startup sea aprovechada por la corporación. Entonces, por lo tanto, al final son resultados que no tienen sentido y que van a funcionar mal, ¿vale? Entonces, esto es un poco esa advertencia que os quiero hacer, ¿vale? Bien, hay empresas que lo están haciendo muy bien desde el punto de vista de la innovación corporativa, pues en este caso BBVA es una entidad bancaria aquí de España, pero que también tiene presencia en LATAM, si no me equivoco, mucho en México y en otros países de LATAM, ¿vale? Y está haciéndolo muy bien desde el punto de vista de la transformación digital y la innovación, ¿vale? Y hay otro ejemplo, ¿vale? El BBVA se ha dado cuenta de la enorme presión que tiene su modelo de negocio, el tradicional de un banco, que es tener unas oficinas, la gente ingresa su dinero y yo lo presto a través de préstamos o de hipotecas, ese era el modelo de negocio tradicional de los bancos, y eso está cambiando, tiene muchísima presión, ¿vale? Por ejemplo, principalmente de las grandes tecnológicas, ¿no? Google, Apple, Amazon, Facebook, están generando nuevas iniciativas para introducirse en el mercado financiero. Eso obviamente pondrá en riesgo los modelos de negocio de los bancos. Entonces tienen que hacer algo antes de que ese modelo de negocio, el modelo de negocio tradicional, quede obsoleto, ¿vale?
Bien. Otra empresa que lo está haciendo muy bien, pues en este caso es Philip Morris International, ¿vale? Ya lo comentábamos al principio de la ponencia del webinar. Yo he trabajado con Philip Morris International y conozco muy bien el ejemplo, ¿no? Philip Morris International se encuentra en una situación en la que la venta de cigarrillos está bajando, ¿vale? Es decir, en Europa, por ejemplo, cada vez se venden menos cigarrillos porque el usuario cambia, sus hábitos de consumo cambian, y la sociedad también cambia, ¿vale? Antes se podía fumar en muchos sitios cerrados, ahora no se puede fumar en ningún sitio cerrado, solo únicamente al aire libre, ¿vale? Además, el consumidor cada vez quiere productos más sanos, mira más por su salud. Bueno, muchos factores que influyen en que al final esta empresa venda menos cigarrillos, ¿vale? Bien, ante este escenario, una empresa podría pensar, no, bueno, yo vendo cigarrillos, los cigarrillos seguirán vendiéndose siempre, o una bajada de las ventas puede ser un factor, a saber, puede ser por un factor desconocido, ¿no? Pero ellos no, ellos se adelantan, ¿vale? Y se preocupan por el futuro y generan nuevos modelos de negocio que puedan sustituir a sus modelos de negocio actual, que en este caso son los cigarrillos. Bueno, pues estos mismos, lo curioso de este caso es que ellos mismos han generado un cigarrillo electrónico, ¿vale? Un cigarrillo electrónico que puede sustituir y que ellos pretenden que sustituya al cigarrillo tradicional. Y esto tiene, para el consumidor, tiene unas ventajas determinadas, porque es un cigarrillo electrónico que no tiene combustión, no genera sustancias cancerígenas, etcétera. Pero desde el punto de vista de la empresa es muy curioso, es muy llamativo, porque ellos mismos están impulsando la muerte del cigarrillo tradicional con este nuevo cigarrillo electrónico, ¿no? Bueno, esto me parece que es muy relevante, muy curioso, y creo que es una aprendizaje que deben tener muchas empresas de la actualidad para darse cuenta de que tienen que generar nuevos modelos de negocio si no quieren quedarse fuera de mercado, ¿vale? ¿Y cómo lo han hecho esta empresa? Bueno, pues esta empresa lo ha hecho aplicando las metodologías Lean Startup que hemos visto a través de esta conferencia, ¿vale? Bien, este es un poco el producto que han generado, ¿vale? Bien, bueno, esto es unas conferencias que hemos organizado con ellos para explicar todos estos nuevos métodos de innovación aplicando Lean Startup. Bien, como os comentaba, algunas cosas que pueden desarrollar las pymes para innovar con éxito, ¿no? Bueno, en este plan estratégico que comentábamos antes, hay algunas cosas que tienen sentido que puedan implantar, y hay algunas otras cosas desde el punto de vista de una pyme que quedan muy lejos, ¿no? Pues obviamente una pyme, en función de su capacidad económica y de su volumen de negocio, pues entiendo que le va a resultar mucho más complicado generar directamente una inversión en startups, ¿no? La inversión tradicional que se conoce en startups, de aportar un capital a X startups para ayudarles a crecer en su modelo de negocio, o la aceleración corporativa de startups, generar un nuevo programa de aceleración corporativa de startups con una inversión también considerable. Estos son elementos que quedan fuera de la estrategia de innovación para una pyme, ¿vale? Pero todo el resto sí que pueden implantarse desde una pyme, ¿no? Yo puedo generar un espacio de trabajo en mis oficinas a modo de coworking para que otras startups, que otras pequeñas iniciativas se acerquen a mi estructura, y que sea una estrategia de win-win para ambas partes. Yo aprender de cómo ellos generan nuevos modelos de negocio. Las startups son muy ágiles generando nuevos modelos de negocio. A mí me permite como empresa estar al tanto de las últimas tendencias e innovaciones que hay en un sector determinado, ¿vale? Y a la startup también es un win-win porque está cercano a una empresa que en un futuro puede ser un cliente potencial, ¿vale? Podemos generar distintos patrocinios o eventos en nuestro ecosistema y que nos permita también estar en contacto con el mercado, estar en contacto con las tendencias, estar en contacto con las nuevas iniciativas, ¿vale? Obviamente también podemos generar, impulsar el interemprendimiento dentro de la pyme, y además es muy buena herramienta para generar y para fidelizar y mantener el talento dentro de una empresa. El talento es fundamental para que una empresa siga funcionando y siga teniendo posibilidades de subsistir en el futuro. Entonces, el intraemprendimiento conseguimos que esos perfiles más innovadores estén motivados y se queden dentro de la empresa, ¿vale?
La parte de una nueva generación de estructura paralela para poder generar nuevas iniciativas es también algo que puede ser estudiado desde una pyme, ¿no? Generar una nueva generar una nueva estructura no implica un coste muy elevado, ¿vale? Y luego, por supuesto, que esto es transversal y esto es aplicable para cualquier tamaño de empresa, es generar una cultura de innovación a base de formación, a base de talleres, a base de eventos. Es básicamente un trabajo transversal con todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Bien, y ya por último, bueno, esto era un poco lo que quería explicaros. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y si tenéis alguna cuestión, bueno, pues también las podemos ver en este momento, ¿vale? Voy a repasar a ver si hay alguna mano levantada o algún... Veo aquí algunos signos de admiración, no sé muy bien eso qué significa. Ahí están Vale, consultando por el chat sí, también, Roberto, que escribía Lucy Zulma, decía, todo es acerca de empresas de tecnología, sería, ¿qué pasa con otro tipo de productos, por ejemplo? sí, otro tipo de productos. Al final estas metodologías se pueden aplicar también a servicios o se pueden aplicar a productos no tecnológicos. Yo he puesto antes un ejemplo de un apicultor que genera miel y generó un nuevo modelo de negocio a base de innovación para generar un modelo de suscripción, ¿no? Al final es un producto que para nada es tecnológico, se apoya un poco en tecnología para poder hacer esos envíos más o menos automáticos de información a sus usuarios, pero al final es un producto que para nada es tecnológico y sí que se pueden obviamente generar nuevos modelos de negocio, ¿no? Estas metodologías, insisto, son aplicables para productos físicos, para productos tecnológicos, pero también para servicios y para proyectos no tan tecnológicos, por supuesto. ¿Alguno más o alguna más que Sí, me quiera están hacer una escribiendo por pregunta? privado. A ver, Ay, permíteme un segundo. excelente. A ver cómo puedo yo aquí. Darme un segundo que vuelvo atrás para leer todo. Vamos a ver. Me escribe, yo creo que Selene Álvarez me pregunta mi duda sobre las aceleradoras, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí, lo que pasa es que no me pregunta exactamente qué tiene que saber sobre las aceleradoras. Sí, Selene, si me puedes especificar un poco más la pregunta, por favor, te lo agradezco, ¿no? Robert Castro dice que excelente exposición, gracias. Bueno, pues me alegro, Robert, me alegro que te haya gustado. Eh, Mica Costa, si no me equivoco también, pues excelente y claro todos los puntos tratados. Bueno, pues me alegro. Me pregunta, vamos a ver, Robert Castro, siendo sostenible, ¿cómo está operando en la actualidad? ¿Vale? Entiendo que esto era la pregunta de antes. Vamos. Y me pregunta aquí, no, pero, perdón, creo que era Robert, ¿qué sectores o cadenas productivas están siendo más impactadas por las tendencias que mencionábamos al principio, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, yo creo que es algo que podemos ver hoy en día y que todos podemos darnos cuenta, que es, por ejemplo, el sector retail, ¿no? El sector retail es un sector que está claramente en amenaza o en cambios drásticos por parte de los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores, ¿no? Yo creo que tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Blockbuster, ya hace muchos años, ¿no? No supo adaptarse al nuevo modelo de negocio digital y tuvo que quebrar, ¿no? Obviamente uno de los más recientes pues es Toys R Us, tenía un modelo de negocio basado en el retail, no se supo adaptar al mercado online, a las nuevas tendencias de los consumidores para comprar online y pues obviamente teniendo una estructura de costes muy elevada pues no pudo mantenerse, ¿no? Otro ejemplo más para los oyentes europeos, quizás los que estéis en LATAM no lo conozcáis tanto, pero es Carrefour. Carrefour es una cadena de distribución, una cadena de supermercados con sede en Francia, pero que está presente en muchos países de Europa y tiene serias dificultades porque su volumen de ventas está bajando mucho, la estructura
obviamente es la que es y no puedes cambiarla de la noche a la mañana, y ahora está enfrentándose a unos despidos, unos recortes en empleo de entre 5.000 y 6.000 empleados, ¿no? Incluso se habla de que Amazon puede estar interesada en comprarla. Amazon tiene muchísima caja y puede comprarla bueno, sin muchísima dificultad, ¿vale? En el retail hay muchos ejemplos de grandes dificultades, ¿no? Otro sector a tener en cuenta, por ejemplo, pues puede ser el de la banca, lo comentábamos antes, ¿vale? El modelo de negocio de la banca tradicional ya lo conocéis. Yo tengo una entidad bancaria, el usuario, el cliente, me deja el dinero en depósito, se lo retribuyo a un porcentaje determinado, pequeño, por norma general, y yo lo presto en préstamos o en hipotecas con un diferencial más alto, y con eso es con lo que yo gano, ¿no? Y luego pues comisiones, etcétera, el movimiento de dinero, ¿no? Ese modelo de negocio tradicional está siendo, puede verse irrumpido de una forma bastante fácil, dentro de lo que cabe, por ejemplo, por una gran empresa tecnológica, ¿no? Google, Facebook, Apple tienen todos nuestros datos, ¿no? De hecho, hay una encuesta reciente donde preguntaba a usuarios de esas grandes tecnológicas si preferían gestionar su dinero a través de estas empresas, de Facebook, Amazon, etcétera, o con su banco tradicional. Y muchos de ellos decían que preferían trabajar con Google, Amazon, que Google, Amazon, Facebook les gestionase su dinero antes que su banco tradicional. Claro, los bancos tradicionales eso lo saben, lo ven, se percatan, tienen que hacer algo, porque si no pueden quedarse obsoletos, ¿no? Ahí también consultaba Herwin. Me gustaría que profundizaras un poco en la innovación a partir de Big Data. Dice, ¿qué ejemplos de startup conoces que tengan como base el Big Data? Vale, pues siento decirte que no te puedo ayudar, ¿vale? Me gustaría tener respuestas, pero no puedo controlar todas las áreas, y en este caso Big Data es un sector que no trabajo, ¿vale? Así como sí que trabajo, por ejemplo, pues en retail o en consumo o en otros sectores, ¿no? A la banca también he trabajado con entidades financieras, pero en este caso Big Data no puedo darte ninguna información, porque si te doy cualquier pista, pues posiblemente me equivoque, y prefiero no decirte nada, ¿no? Si me das un poco de tiempo y quieres contactar conmigo, pues intento buscar algo de información y darte algunas opiniones, pero insisto, serán opiniones muy subjetivas, que tendrías que tener con mucho cuidado, ¿no? Entonces prefiero, si me permites, discúlpame, pero no te puedo dar muchas opiniones, ¿vale? Vale, tengo aquí más Excelente, cuestiones. Roberto. A ver. No, les compartía también ahí a los asistentes, justo antes de ya ir cerrando esta conferencia, que también para poder darte una devolución a ti de lo que fue esta conferencia, Ajá. si podían ingresar al enlace que puse ahí en el chat. Son simplemente 5 preguntas de múltiple opción para hacer una devolución a ti, Roberto, también, y para nosotros también tener una idea de lo que les pareció la conferencia. Si pueden en este momento ingresar, no les lleva más de unos 15, 20 segundos. Nosotros aguardamos aquí, hacemos el cierre, y bueno, esto también nos permite darte una devolución a ti, Roberto, y a nosotros también, Ok. para mejorar esta encuesta de satisfacción también, y también de devolución de lo que fue esta conferencia global. Aguardamos Ok. unos 15, 20 segundos y Sí, hacemos el cierre, ¿te parece? sí, yo, si te parece, tengo aquí alguna cuestión, voy a ver si puedo responderla. A ver, Por favor. las que hayan quedado por aquí, que me hayan escrito por privado. Pregunta, por ejemplo, uno de los asistentes si puede tener el material. Agustín, no sé cómo podéis hacer, pero sí, yo no tengo ningún problema en que le hagas llegar el material a las personas, Sí, ¿vale? totalmente. Las conferencias globales se cargan en el perfil de YouTube de las Global Conference. De todas maneras, yo le voy a estar enviando el enlace de la conferencia a través de correo a todos los asistentes Genial. y a los que no pudieron participar también. Y si lo desean, también les puedo enviar la presentación y las diapositivas. Eso depende solamente de ti, Robert. Yo no tengo ningún problema, se puede. Si ya el Excelente, vídeo va a entonces. estar disponible en YouTube, no tengo ningún problema en facilitar las diapositivas, que no es problema. Excelente, entonces van acompañados también de las diapositivas para aquellos que lo deseen. Se lo voy a estar enviando seguramente el día de mañana por la tarde a todos, Ok, el video y las diapositivas también. vale.
Bien, ahí aguardemos unos segundos más a ver si completan. Ahí ya tenemos algunos encuestados que ya fueron respondiendo, algunos también que faltan todavía y bueno, ya damos cierre también a la conferencia. Aguardemos unos segundos más, ¿te parece, Roberto? Sí, sin problema. Excelente. Muchas gracias, Elena. Ahí Selene nos dice que ya realizó la encuesta. Te agradecemos, Selene, por haberla realizado Genial. y bueno. Ah, perdón, hay una pregunta aquí. Me dicen, Roberto, mi pregunta era sobre las aceleradoras, si están siendo sostenibles, a ver, o cómo están operando en la actualidad, ¿no? Bueno, es cierto que no hay mucha información sobre las aceleradoras, ¿vale? El ecosistema no muestra mucha información y esto es un error, ¿vale? Lo más probable es que si no se muestra la información es porque no son sostenibles, ¿vale? Aquí hay que ver si estamos hablando de una aceleradora corporativa, es decir, de una aceleradora que viene de parte de una empresa, si es una aceleradora privada o si es una aceleradora pública, ¿vale? Si es una aceleradora pública, obviamente ya sabemos de dónde vienen los fondos, ¿vale? No es tanto el justificar qué se hace con el dinero, sino tanto, oye, el apoyo que se puede hacer al ecosistema, el apoyo que se puede hacer a la sociedad para generar nuevos proyectos empresariales. Si es una aceleradora privada, donde inversores o empresas están jugando su dinero, pues obviamente tienen que trabajar lo mejor posible para generar un retorno, porque obviamente se están jugando su propio dinero, sus propios cuartos, ¿no? Si me permiten la expresión. Y si es una aceleradora corporativa depende de muchos factores, ¿vale? Puede haber muchísimos errores, por ejemplo, si la aceleradora corporativa se cuelga o depende, por ejemplo, del área de marketing, ¿vale? Es algo que ha sucedido mucho estos años, empresas que para poder promocionarse o para poder generar un poco de retorno en cuanto a publicidad, en cuanto a marketing, generan aceleradoras corporativas y se ve fácilmente que el retorno desde el punto de vista de innovación es bajo, ¿vale? Esas aceleradoras, por supuesto, pues no son sostenibles a largo plazo o a medio plazo porque no generan ningún tipo de retorno directo de la innovación. Generan otro tipo de retornos, si es que los generan a través de la publicidad o a través de la imagen de marca, pero no ese es el objetivo de una aceleradora corporativa, ¿vale? Y luego, pues obviamente hay aceleradoras corporativas que, desde mi punto de vista, son poco rentables si no se acompañan de un plan director de innovación, ¿no? Al final, lo hablábamos a lo largo de la conference, si tú tienes una empresa que tiene unos modelos de gestión determinados y al lado, bajo su paraguas, tienes una startup que funciona de una forma completamente distinta y no hay nada que los una, no hay nada que haga que se puedan entender, es como si fuese una isla en el medio del océano, pues obviamente ese retorno va a ser muy complicado de que cuaje, ¿vale? Entonces, insisto, las aceleradoras corporativas son buenas iniciativas, pero mi opinión es que tienen que ir bien complementadas con otras acciones para que tenga sentido y que se pueda generar un retorno, ¿vale? Bien, pregunta un compañero también, una persona, lienzo bruto mínimo viable. El lienzo bruto mínimo viable estará disponible en mi página web para descargar en breves, de forma gratuita. Lo pondré en mi página web, que es robertotouza.com, para que cualquier persona se lo pueda descargar. También hay un libro donde explico cómo aplicar este lienzo, que también estará disponible para todo el mundo de forma gratuita. Vale, pues creo que no hay más cuestiones. Excelente, entonces, bueno, de nombre de Doing Global en ese sentido y también de todos los que hacemos posible las Global Conference, agradecerte en primer y principal a ti, Roberto, por tu predisposición también y por tu tiempo para compartirnos esto que es tu trabajo también y bueno, que es tan enriquecedor y a todos los Muchas gracias. asistentes que participaron también agradecerles por su tiempo y por la predisposición. Para nosotros es un placer poder realizar estas Global Conference y generar estos espacios y bueno, poder esperar también que se puedan seguir sosteniendo en el tiempo. Muchas gracias, Roberto, y gracias a todos los que participaron. Un verdadero placer y un abrazo a todos. Excelente, entonces. Bueno, damos por finalizado, les agradecemos a todos por participar y bueno, nos encontraremos en las futuras Global Conference entonces también. Que tengan un muy buen día y bueno, una muy buena semana también. Hasta luego, un abrazo, chao, chao.